La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 9 de febrero del año 2021. Mire, es increíble cómo políticos supuestamente formados, maduros, disque buenos operadores políticos, en aras de obtener algo que ambicionan, son capaces de dejar de lado su prestigio, sus antecedentes, sus conocimientos, pero por encima de todo esto que dejan su dignidad. Y se convierten en personajes lacayunos, siervos de la más baja estofa. Dos ejemplares de este tipo hay hoy en el Congreso de la Unión. Uno es Mario Delgado y el otro es Ricardo Monreal. Alguien me dirá, Ángel, pero Mario Delgado ya dirige, es presidente del partido Morena. Sin embargo, sigue teniendo ascendencia por quien lo sustituyó en la coordinación de la fracción de Morena en Cámara de Diputados. Pero, aun cuando no fuere así, prácticamente es muy poco el tiempo que tiene de haber dejado esa responsabilidad. Los dos, pues, Ricardo Monreal y Mario Delgado, son vivos ejemplos de la perversidad de la visión y conducta lacayuna de quienes quieren, a costa de sacrificar la dignidad, alcanzar una posición. Mario Delgado, no por él, sino por el que lo maneja, el titiritero, él es un simple muñeco que maneja Marcelo Ebrard. Dentro de ese proyecto que trae, controlar el partido es fundamental. Trabajaron para eso y lo lograron. Derrotaron a los adversarios y se quedaron con el partido. Muy bien. Yo no sé si sean tan ingenuos en pensar que con eso ya aseguraron la candidatura presidencial en 2024 para los suyos. Si eso piensan, qué ingenuos son. Y Monreal, un hombre que ha estado fuera del círculo más cercano, íntimo, pudiéramos decir, de López, ha hecho esfuerzos sobrehumanos por introducirse en ese pequeñísimo círculo. No ha sido admitido cabalmente. Y hace y deshace, se arrastra, se exhibe en una actitud de vil lacayo para quedar bien con López. Algunas veces tratando de vender lo invendible, alguna iniciativa dañina para el país, peligrosa para la estabilidad monetario-financiera de México, y en otros casos para darle gusto al cacique pueblerino que tenemos como gobernante. Hoy, por ejemplo, se saca de la manga una iniciativa para regular, controlar, o el verbo que usted guste, relativo a las redes sociales. ¿Por qué? Porque López está molesto, porque creo que Twitter o alguna otra le canceló las cuentas a Donald Trump, o Facebook, Instagram, alguna cosa así. ¿Cómo le hicieron eso a su amigo? Bien, ya su amigo ya no está en la presidencia de Estados Unidos, pero él siente que cuando estas redes sociales cancelan un conjunto de bots o de páginas o de cuentas ficticias pagadas por alguien de su entorno cercano, en ese momento dice, cuidado porque a mí también me podrían pasar a ajusticiar. Y en ese momento se lanzan en contra de las redes sociales porque censuran, dice. Y se suelta una andanada, mitotes y chistes, y ahí aparece el gran lacayo, el gran siervo de Ricardo Monreal.
un hombre versado en materia legislativa, ha sido varias veces legislador desde la época del PRI, porque él es un priista. Él es un priista hasta el tuétano. Ahí se formó, ahí abrevó, igual que López, igual que Marcelo Ebrard. Son iguales, son priistas todos ellos. Y elabora alguno de sus asesores bajo su dirección un marmotreto que dice uno, es increíble que pierdan el tiempo en esto. 52 cuartillas con una prosa farragosa, aparentemente conocedora de la juridicidad del tema del cual se trata. Simplemente es un copy-paste y meter cosas donde al final de cuentas hablan de controlar y de que deben tener el permiso del IFT las redes sociales que quieran operar en México. Dice uno, ¿tendrán claro lo que están planteando? Lo absurdo que significa en un país como el nuestro pretender regular las redes sociales. Mire usted. Primeramente veamos qué gobiernos de qué países están interesados en ese objetivo verdaderamente inalcanzable. La República Popular China debe de tener en este momento entre 3 y 4 millones de policías cibernéticos, que lo único que hacen es andar viendo a ver con algoritmos que si sale una palabra, que si sale esto. Bien, cancelaron esta o aquella otra red social y más tardaron en hacerlo cuando los usuarios, nerds, especialistas en esa materia, crearon un espacio, Clubhouse, que ya también llegaron y mañana van a crear otro aquellos y así sucesivamente. ¿Y todo por qué? Porque el gobierno de la República Popular China es un gobierno dictatorial, un gobierno unipersonal y de pensamiento único, ya no el pensamiento Mao Zedong, sino el pensamiento de Xi Jinping. Ansias imperiales, recuperar la gloria del imperio chino que fue, etcétera, etcétera. No les va a resultar. ¿Por qué? Porque usted puede encerrar a una persona, ponerlo tras las rejas, pero jamás podrá encerrar sus ideas, su pensamiento. De tal manera que son esfuerzos inútiles, y lo verá usted. Un país como China, que tiene todos los recursos a la mano, un país de 1.400 millones de habitantes, gobernado por un grupo cerrado de viejos acedos, 7, el Comité Permanente del Buró Político, y con todos los recursos a la mano, no han podido hacerlo. Y los gobiernos que plantean ese objetivo inalcanzable son todos ellos dictatoriales. Caciques pueblerinos o citadinos al frente de gobiernos fuertes, autoritarios, que sueñan con imponer su pensamiento único. La Rusia de Vladimir Putin, Birmania o Myanmar, ahora, allá Turquía y allá prácticamente países, como digo, gobernados por o caciques pueblerinos o dictadores en formación. Vea usted, los cubanos no han podido hacerlo. Bien, y de repente les entra, como dicen, la taranta, y aquí dicen vamos a controlar, y empiezan a elucubrar y hacer y plantear cosas. La primera pregunta que habría que hacerles a estos disque especialistas, como Monreal, que en realidad es un simple lacayo de las ocurrencias y desatinos de López, ¿cómo le van a hacer? ¿Con qué recursos? En un país donde un altísimo porcentaje del territorio nacional no tiene acceso a Internet, donde un alto porcentaje de los mexicanos no tiene un teléfono inteligente para poder conectarse. Finalmente, pues, los que usan Internet, si se los cancelan, buscarán otras formas de comunicarse. Imposible será que logren su objetivo, y lo único que van a lograr es que miles de nerds, de hackers, de especialistas busquen la forma de darle vuelta. Hasta que en 2 o 3 meses se olviden de eso
y las cosas sigan como a la fecha. La pregunta al doctor Monreal sería esta: ¿no considera que hay temas y problemas verdaderamente prioritarios dentro del caduco y acedo andamiaje jurídico para entrarles a analizarlos y proponer una puesta al día, en vez de este engendro de 52 cuartillas que no tiene pies ni cabeza? ¿Por qué no le entran al problema de la Ley Federal del Trabajo, un ladrillón de 1100 artículos que es inaplicable en buena parte de su articulado? ¿Por qué no se abocan a eso? ¿Por qué? Porque no es prioridad del cacique llamado gobernante en estos momentos. Termino diciéndole que están perdiendo el tiempo estas personas. Los escasísimos recursos que poseemos ahorita deberíamos invertirlos en salud, en realmente equipar bien a los hospitales, apoyar a cientos de miles, por no decir millones de mexicanos que están sufriendo los efectos de la pandemia, en adquirir esas medicinas que dejaron de comprar por su incapacidad para entender los procesos de adquisición de esos medicamentos. Hacia allá deberían canalizar esos recursos, que no los hay, dinero, pero al menos pensarle, verle. No, es que el Todopoderoso cree que eso es lo prioritario. Ya van en manada, todos ahí. Ya le dieron palo a la iniciativa de Banco de México y que los migrantes y que los dólares, ya los exhibieron. Quedaron simplemente como siervos de un capricho o una intención del dueño de Banco Azteca o alguna cosa así, para ver dónde colocaba ciento y tantos millones de dólares que no sabía qué hacer con ellos. Así andan, de amo en amo, de amo aquí y de amo allá. Es lo único que saben hacer. ¿Por qué? Porque lo que buscan en realidad es la candidatura del 2024 y piensan que inclinando la cerviz ante López, ante Ricardo Salinas o ante el otro, van a lograrla. Qué equivocados están. Termino recordándoles a esos lacayos que se arrastran, igual la anticientífica Sheinbaum, pierden toda dignidad, se inclinan con esa columna vertebral de plastilina, que cuando no les sirvan al proyecto que tiene López, les va a dar una patada en el trasero a Marcelo, a Ricardo y a la Claudia. A todos ellos, y se va a buscar otro lacayo que les sirva a sus fines. Ahí van a terminar todos ellos. Pero no entienden, pues. Por eso prefieren vender por cacahuates la poca dignidad que les queda. Ese es el México de la clase política. Ese es el México de las dos fracciones de Morena en el Congreso de la Unión. Lamentable, pero por desgracia, cierto. Gracias y lo espero mañana miércoles en este espacio, que es de usted más que mío. Gracias otra vez.